Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. 14, 15 y 16 de noviembre es la cumbre de los líderes de la PEC. Vamos a hacer una serie de videos con las conferencias, quienes participan, cuáles son los acuerdos, qué conclusiones se pueden sacar. Pero antes de comenzar esto, tenemos que ver cuál es el lado B. Es decir, cuáles son las problemáticas que plantea para el Perú, el organizador, este evento, y cuál puede ser la reacción que tenga o que o piense la gente que está en contra de este tipo de actividades o que no está de acuerdo con que la organización se haya realizado en este país o en el gobierno que actualmente está liderando el Perú. Así que les quiero compartir mi reacción sobre el lado B de la PEC, una crónica de gestión donde nos va a mostrar cómo recibe el país nortino a los líderes mundiales de la PEC. Veamos. Bueno, no sabré yo desde Chile que una imagen de un país puede verse bastante trastocado cuando un evento de esta magnitud tiene inconvenientes. No tan graves como los que tuvo Chile con el estallido social, que implicó la suspensión de la PEC y de la COP, de esa época era la COP 2019. Bueno, si bien es cierto, los movimientos sociales que conllevaron a lo que fue el estallido social tenían bastante que decir, porque fue un agotamiento de que las políticas públicas y sociales de Chile no repararan en la solución de la problemática que tenía el ciudadano común, y por lo tanto hubo este estallido social que no es primera vez que pasaba en Chile. Así que, a diferencia de eso, el Perú sí iba a poder desarrollar su APEC, no como nosotros, que no lo pudimos desarrollar, pero también han habido críticas, ¿cierto? Hemos comentado de que existe el llamado a protesta, que existe un cuestionamiento con respecto al gobierno, y a veces podemos pensar que también pudieran haber algunos intereses que consideraban que el Perú no era el mejor lugar para realizar la APEC. Tal vez por su vinculación con China y porque está dentro de este conflicto geopolítico de Estados Unidos con China. Entonces veamos lo que dice la crónica de gestión. Me llamó la atención porque yo iba a hacer un video sobre el sultán de Brunei, también sobre una reunión que tuvo Milei con Trump y el lugar donde lo tuvo, porque me llama la atención eso, y una crónica que hay en Bloomberg con respecto a la relación de Brasil con China. Hay harto que hacer, es que llega bastante información, pero como mi preocupación es ver qué va a pasar con la PEC, cuáles van a ser los convenios, estoy interesado en ver cuáles van a ser los discursos o las charlas que van a dictar los principales CEOs de las empresas que vienen, para ver dónde está el enfoque, especialmente porque el cambio de gobierno en Estados Unidos va a afectar y va a resultar que la vinculación de los países del Asia Pacífica, esto principalmente de los sudamericanos con el Asia, va a contrapesar un poquito la problemática que podríamos tener con el consumo interno norteamericano. Entonces veamos lo que dice gestión. Dice el lado B de la PEC. Así recibe Perú a los líderes de las grandes economías del mundo. Se los comparto. Bueno, esta es una crónica de Yuriko Cabeza, es del 13 de noviembre, y dice, el lado B de la PEC, así recibe Perú a los líderes de las grandes economías del mundo. El 14, 15 y 16 de noviembre, este video lo estoy haciendo con fecha 13, se realizará por tercera vez la PEC en Perú, a continuación una radiografía con las problemáticas internas que enfrenta el país. Y abajito dice, trabajadores del Ministerio Público irán a huelga indefinida si no se mejora el presupuesto. Ahí tiene una imagen que yo entiendo que es de inteligencia artificial, ¿cierto? Porque se parece mucho cuando uno le pide a ChatGPT que haga algunos dibujos. Bueno, dice, la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representa una oportunidad clave para que Perú fortalezca sus vínculos comerciales y diplomáticos con las economías más dinámicas de la región del Asia-Pacífico. Eso es así, ¿eh? Yo les decía que muchos países están aprovechando esto. Por eso que Chile ha regalado algunas delegaciones que van a la PEC y se han tratado de fortalecer ese relacionamiento. Ya hay algunas economías que no tienen la posibilidad de vincularse tan regularmente y van a aprovechar este foro para tener diferentes reuniones. Entiendo que, por ejemplo, el presidente Boric, va a tener una reunión con Xi Jinping, que posiblemente haya un encuentro entre Xi Jinping y Biden, y que van a haber otros países que van a tener algunas relaciones o ya están suscribiendo algunos convenios. De hecho, la presidenta del Perú ya tuvo algunas reuniones y hay un acuerdo que se están suscribiendo. Entonces, es relevante para el relacionamiento. Y además que hay que ver cuánto se va a movilizar en acuerdos, van a ver si es económico. Y una cuestión que yo quiero ver es la inauguración del puerto de Chancay. ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, ¿qué más dice? Este encuentro busca promover el crecimiento económico inclusivo y la integración regional.
Sin embargo, la realización de esta cumbre podría verse envuelta por diversas problemáticas internas que afectan al país, creciente ola de inseguridad, huelgas nacionales, crisis hídrica e incluso un alto nivel de desaprobación hacia la mandataria Dina Boluarte. ¿Qué dicen los analistas? Ya yo les quiero decir que uno elimina el país Perú y se va a encontrar con los mismos problemas. Huelgas nacionales. Hoy día en Chile acabamos de tener una huelga, no nacional, pero local, que afectó al aeropuerto Arturo Merino Benítez, de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica. O sea, fue un caos terrible. Crisis hídrica. Sí tenemos crisis hídrica en Chile, a pesar de que en la zona sur hemos tenido grandes lluvias y las lluvias que han tenido en el norte, pero no han logrado apalear la sequía. Eso implica toda la producción agrícola. Un alto nivel de desaprobación hacia la mandataria Dina Boluarte. Boric, si bien es cierto, ha aumentado su aprobación con algunas medidas, no tiene un nivel de aprobación tan alto como uno pudiera pensar desde su asunción hasta ahora. Es decir, ha habido una baja del presidente que es lamentable. Ya habla de crisis de ola de inseguridad y yo creo que eso es lo que más nos afecta. Nosotros no estábamos acostumbrados en Chile a ver tantos homicidios y homicidios que parecen por delitos menores. Ayer asaltaron a una persona y le robaron su vehículo, él se bajó a comprar una hamburguesa, hay mucho robo vinculado con esto y lo mataron. Y entiendo por las noticias que he visto que hay un problema también de inseguridad en el Perú. Y eso llevó también, porque algunos amigos me escribieron diciendo que la llegada de militares, equipos de seguridad de Estados Unidos está en función de esto, que necesitaban una suerte de apoyo. ¿Mm? Entonces sí, la inseguridad ha afectado a todos los países latinoamericanos porque tenemos un delito que se ha ido movilizando, ¿cierto? Que junto con la ola migratoria venezolana se ha sumado un grupo. Dentro de ese grupo de migrantes que es crimen organizado. Y eso es reconocido por todos porque hemos tenido una modificación. Hay un dato que no sé si ustedes han escuchado, ¿eh? Que es que bajó la delincuencia en Venezuela y el argumento es que salieron muchos delincuentes. Ojo con eso, ¿eh? Porque junto con el grupo importante de personas que está huyendo del régimen chavista, se introdujo un grupo de personas que viene solamente a delinquir. Bueno, pero veamos qué es lo que dicen los analistas con respecto a esto de la PEC. Para Carla Gaviño, especialista en gestión pública, precisó que el descontento general que está sintiendo la ciudadanía coincide con la fecha en que se desarrolla esta cumbre. Existe mucho descontento en varios sectores como transporte, salud, CGTP, no sé lo que es CGTP, trabajadores del Ministerio Público, la misma población que le quitó su respaldo a la presidenta. Ah, la CGPT tiene que ser la Central General de Trabajadores, una cosa así. Oye, y le insisto esto, ¿ah? Esto es lo mismo que nos pasa acá en Chile. Transporte, hay un reclamo, va a subir el transporte, sube el combustible. Salud, sí, porque han habido retrasos en las operaciones, han habido escándalos, incluso uno afectó al hospital más importante de mi región porque hubo un traspaso de fichas de salud a una fundación y por lo tanto no se sabe, por una materia muy delicada como el cáncer, si efectivamente hubo un movimiento inadecuado de esa información privada y también el manejo de la lista de espera. Entonces sí es una problemática que estamos teniendo. Hay mucha coincidencia en esto, ¿eh? Yo no sé si les pasa a ustedes que leen las noticias de España y pareciera que lo que sucede en España pasa 2 años después en nuestros países. Además señaló que entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía existe un gran abismo de acercamiento. Esto está ocasionando que la población responda tomando estas medidas durante un evento internacional que pondrá los ojos en nuestro país. Claro, porque si nosotros hagamos de abogados del diablo, ¿por qué uno se manifestaría porque vienen otras autoridades? Para producir incomodidad hay que llamar la atención mundial de que mira, aquí las cosas no son tan maravillosas como ustedes van a ver en el evento. Eso es lo que uno entiende que quieren hacer. Sumado que sí, también uno no tiene que perder la inocencia de que hay un grupo que aprovecha esta circunstancia para boicotear el gobierno que esté, ¿cierto? Con algunos fines electorales. Eso siempre pasa. ¿Sí? En esto también no hay que ser tan inocente. ¿Qué dice? Hay un pésimo manejo comunicacional y una deficiente estrategia gubernamental sobre cómo preparar el clima social con mira a la PEC. Eso yo no lo sé, me podrían comentar ustedes si es así. La estrategia de amedrentamiento, de calificar como traidores de la patria a quienes salgan a protestar, no es una estrategia adecuada, por el contrario, busca más este rechazo, indicó Gestión. Sí, es una mala política en el sentido de que pone a dos bandos, ¿cierto? En una situación que pudiera ser manejado. Oye, a todo esto cuando yo opino de esto es desde la ignorancia de una situación que yo no manejo, ¿cierto? Que efectivamente no sé cómo es esta situación. Ni siquiera he seguido mucho el movimiento de las protestas, sino que me parece en función de lo que yo veo de la PEC. No lo veo desde ese punto de vista, no he visto ningún foro, no he visto ninguna crónica, parece que yo no manejo bien cuál es el concepto de las editoriales de cada uno de los medios que hay en el Perú para saber cuál sería pro gobiernos, cuáles no. O sea, me he dedicado más que nada a otras áreas, pero es relevante el entenderlo, me lo podrían ir explicando.
Dice, los presidentes que ya confirmaron su asistencia van a encontrar un nivel de descontento social. Que el gobierno esté optando porque las personas realicen trabajo remoto y que los estudiantes reciban clases virtuales durante toda esta semana es un indicador de que podría generarse una gran protesta preciso. Eso yo no lo entiendo. Yo lo voy a mirar de afuera. Yo entiendo que el caos vial, voy a pensar que fuera la PEC hoy día en Santiago. El caos vial que significa el movilizar todos los contingentes vinculados a las delegaciones y a los eventos, porque podríamos ponerlo similar a lo que sucedió en el movimiento vinculado a los Juegos Panamericanos. Con otros niveles sí, porque los Juegos Panamericanos, si bien es cierto hay un nivel de seguridad, yo entiendo que la PEC es mucho más extrema. Yo consideraría que no era una mala medida el trabajo remoto para evitar movilización de personas y que esa semana pudieran estar los estudiantes en clases virtuales, porque la otra alternativa sería que estuvieran de vacaciones forzadas. Entonces nos pasa a nosotros en el proceso de elecciones. Tuvimos una elección municipal donde los establecimientos escolares que fueron centro de votación no funcionaron un día o 2 días antes de la votación, porque no funcionaron jueves ni viernes, la votación fue de sábado, domingo y el día lunes, es decir, perdieron 3 días de clase. Y no tuvieron clase. O sea, no hubiera gustado que hubieran tenido clases remotas porque se hubiera solucionado ese problema. Ustedes me explican si efectivamente no era el fin que se indicaba. Yo estoy diciendo que me parecía que no era una mala medida por las medidas de seguridad. Será difícil que tenga un buen panorama del Perú. Para la especialista, las problemáticas internas del país y la ausencia de algunos economistas líderes es una señal de que algo no se estaría haciendo bien. Los presidentes que no llegarán ya tendrían su propia perspectiva de cómo está la situación en el país. No, yo se lo encuentro exagerado. Porque es como decir, no, es que los países que no vienen, fíjate, es porque no confían en el Perú. No, si no es eso. Es porque tienen otras agendas, es porque tienen otras problemáticas, es porque tal vez no es que no quieran afectar a Perú, sino que no quieren afectar a Estados Unidos. Es decir, no quieren venir en un evento que tal vez es mirado desde la administración americana como un evento pro-China. Entonces hay algunos países que dicen, no, nosotros no podemos ir ahí, que se nos vayan a estar cerca, no podemos salir en la foto con China tan contentos de que estemos con estos logros. Además porque hay otra cosa, hay países que tal vez no quieran que se propicie un crecimiento del Perú, que también es una posibilidad, ¿cierto? Ustedes también me comentan a veces eso. Sigamos. ¿Qué dice ella? Tenemos un país lleno de violencia e inseguridad en donde en este momento es mejor no estar físicamente. Frente a los 21 representantes versus los que no van a venir, ya se tiene una perspectiva potencial del Perú. El descontento no solo está presente por la falta de seguridad, también es por la corrupción, por los blindajes, pero sobre todo por el reclamo de servicios básicos que la ciudadanía tiene, como es el agua. Ante esto, Gaviño hizo hincapié tras la crisis hídrica que enfrenta la región de Piura, en donde cerca de 60.000 hectáreas de cultivo estarían siendo perjudicadas si continúa la problemática e incluso el impacto económico llegaría a superar los 6 millones. Ya, pero ese es un impacto internacional, me refiero. Si viene alguien, me imagino yo, un presidente, y viene al Perú y dice, uy, hay crisis hídrica, se nota que está mal el país. No, yo creo que algunos gobiernos dirían, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, nosotros podríamos traer plantas desalinizadoras, prestar asesorías con algunos cultivos que sean mejores para esta zona, o hay un nivel de inversión que no hay. Yo creo que lo miran así, ¿eh? ¿O ustedes creen que después que se concluya el proceso en Ucrania, la gente va a decir, no, no vamos a ir a invertir a este país porque estuvo en guerra? No, van a decir, hay más oportunidades, hay mucho que reconstruir. Lo que va a suceder también con Venezuela, cuando caiga la administración de Maduro, van a haber muchos inversionistas que van a regresar. De hecho, yo creo que hay muchos que están propiciando esto. Por ahí leí un informe donde las recomendaciones de inversión a largo plazo, entre 10 y 20 años, es a ir a Venezuela, por todo lo que hay que reconstruir. Entonces, no, yo creo que de todas maneras tienen unos informes lo que hay que fortalecer. Y ojo, es que ir al Perú a la PEC no solo es ir a reunirse con el Perú, es irse a reunir con todas las otras economías. Entonces, una oportunidad no creo que sea esa la intención. Sigamos viendo. No sé qué opinan ustedes, ¿eh? Bueno, lo que está pasando en Piura es una muestra de la deficiencia en gestión pública y la falta de resolver problemas de inmediato. La población está sufriendo un golpe en su economía porque se ve en la necesidad de comprar agua. A esto se suma que cientos de agricultores perdieron su cosecha y se endeudaron al solicitar créditos para trabajar en sus tierras. Bueno, yo supongo que algunos países podrían venir a ofrecer créditos. Para los líderes mundiales será difícil que tengan un buen panorama al Perú. El simple hecho de que no vengan todos los representantes y encuentren un país convulsionado, con deficiencia de servicio, con inseguridad ciudadana, con las morgues colapsadas, con una serie de proyectos estancados, es una radiografía completa de la situación actual. Yo creo que ellos no van a ver eso, ¿eh? Yo creo que van a ver cifras. No creo que alguno tenga alguna actividad donde se vaya a reunir con grupos opositores. Esto sucede en algunas reuniones, como la Reunión Mundial del Comercio y en algunas otras actividades donde sí se reúnen. ¿Para qué? Por ejemplo, en Chile, cada vez que ha habido alguna actividad donde ha participado cumbres mundiales, Bolivia, por ejemplo, Bolivia se reúne con
organizaciones opositoras al relacionamiento general que tiene Chile con Bolivia, que tiene que ver con la salida del mar principalmente. ¿Mm? Recuerdo una reunión que tuve una vez muy multitudinaria, con grupos que estaban de acuerdo con la salida al mar, por ejemplo. Recuerdo eso. Entonces sí, pero no creo que que vayan a ver la inseguridad, más allá de lo que lean. O sea, perdónenme, pero hay países que son más inseguros o que están en situaciones más catastróficas. La deficiencia de servicio, chuta, hay varios. Nosotros a veces tenemos la noción de que algunos países desarrollados entregan excelentes servicios, nos llama sorpresa. Si no, pregúntense por qué vienen tantas personas a atenderse médicamente al Perú o a Chile en función de servicios básicos como odontología o algunas especialidades desde Estados Unidos, por los costos, si no tienen algunos seguros. Eso no quiere decir que no sean reales los problemas que hay, pero que eso les vaya a afectar no creo tanto. Antes de culminar, Gaviño señaló que para tratar de apaciguar la situación y tranquilizar a la población, el Poder Ejecutivo debería cambiar la forma en cómo se comunica con la ciudadanía y dejar de tildar o colocarle calificativos. Sí, me parece, pero ya es como medio tarde porque va a empezar mañana. El impacto de las protestas durante la PEC. Para Edmundo Lizarmburu, profesor e investigador de la Universidad de San, el escenario de las próximas protestas que se han anunciado en el país será perjudicial, ya que el Perú aún está en una etapa de recuperación. Ya, pero, o sea, sí, va a afectar a la situación nacional, pero no creo que el evento. No creo que ninguna persona sea una mala imagen del país. Va a tal vez considerar que es un país que está progresando, que debe solucionar un problema. Sí, todos los analistas dicen que hay un problema político en función de la continuidad de los gobiernos. Pero esto hubiera pasado con el presidente anterior, con el presidente anterior, con el presidente anterior. Entonces, una inestabilidad. Pero que lo que interesa para este foro es la estabilidad económica. Y eso sí está. Entonces, sigamos viendo. El Perú enfrentó dos casos importantes del cual estamos intentando recuperarnos. El primero es la inflación global que impactó a la economía local, encareciendo los costos de la vida y afectando a consumidores y empresas. Eso como están leyendo las noticias en Chile. El segundo por el aumento de la tasa de interés, lo cual encareció el crédito, es decir, préstamos o financiamiento, y se volvió más caro. También lo escucho en Chile, es lo mismo. Sumado a esto, nuestro país incorporó la problemática de la seguridad ciudadana. También aquí. O sea, no veo la diferencia. Bueno, oye, si hay un dejo de risa, no es porque esto no ocurra, sino porque uno tiende a extremar las situaciones del país que está. Por ejemplo, nosotros en Chile decimos que tenemos ¿cómo pueden haber tantos homicidios? Sí, tenemos una alza de los homicidios, pero si uno ve las estadísticas internacionales tenemos muy poco. Nuestra delincuencia es como medio inocente. Tenemos una incorporación del narcotráfico ahora, sí, sí lo estamos viviendo, ¿cierto? Ya hay zonas que no pensábamos que íbamos a tener problemática, pero tenemos una problemática en función de las autoridades municipales. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de autoridades municipales investigadas a través de Contraloría que tiene que ver con presupuesto y algunas que pueden ser formalizadas por delito. Es decir, que también tenemos un problema político que está a nivel local más que a nivel nacional. Pero tenemos un problema, por ejemplo, en el Poder Judicial. Entonces, no, yo llamaría a veces a ponerle un poquito más de paño frío. No a minimizar la problemática, sino a pensar de que no es solo el único país que tiene esta dificultad en Latinoamérica. Sigamos. Sumado a esto, nuestro país incorporó la problemática de la seguridad ciudadana. Estos tres escenarios han generado en la población una zozobra de cara a la PEC. La ciudadanía tiene derecho a protestar, pero se han olvidado de sus obligaciones, expresó a gestión. Aquí sí puedo entender. Tiene que haber mucha gente molesta diciendo lo típico. ¿Qué gasto de dinero celebrar este evento mientras nosotros estamos pasando problemas? No tenemos agua, estamos inseguros, cuánta seguridad hay, ese día nos van a dejar tal vez desprovistos de seguridad, policía, porque van a estar protegiendo este evento, y tenemos dificultades. ¿Cómo puede suceder que se gaste tanto dinero? Claro, pero a veces uno no comprende que los negocios que puedan llegar o las mejoras que puedan existir son a mediano plazo y tienen que suscribirse en algún momento para que lleguen los inversores. Yo supongo que mucha gente que veía el puerto de Chancay decía, no, esto no va a resultar. No va a estar aquí. Por eso hicimos el video haciendo una suerte de homenaje a los visionarios que vieron esto, y lucharon por este logro. Entonces, sí, hay un descontento porque si a ti te afecta en tu bolsillo, no tienes dinero para llegar a tu casa, no puedes tener acceso a la salud, o tuviste un robo violento o el fallecimiento de alguien por un homicidio, por un delincuente, estás considerando que no te está tomando en consideración y que todo el foco está puesto en este evento. Pero las cosas no son blanco y negro, son grises muchas veces. Dice, tenemos la CGTP, que entiendo que es la central, que han anunciado un paro, pero cada vez que este gremio ha tenido un accionar, lo único que ha hecho es entorpecer. Hasta el momento no se ve un beneficio subsidiado, entonces están politizando el derecho a marchar para poder coaccionar un gobierno. Ya.
Ahí yo no sé quién controla la CGT, pero es entendible, por cierto, que hay presiones, como la que pasó hoy día con el aeropuerto en Chile. Un retraso en el PBI. Para Lizarzaburu, que tiene que ser un apellido medio vasco, ¿ah? Uno de los principales inconvenientes que dañan la imagen de nuestro país frente a otra economía es que el PBI podría retraerse, lo que impediría alcanzar los objetivos establecidos para cerrar el 2024, debido a la presencia de paros, huelgas y rechazo colectivo. Lo que podría generar estas situaciones de caos es que el vector empiece a caer y donde más se va a sentir es en diciembre durante la fiesta navideña. Esto podría generar que el PBI caiga en lugar de 3.5 y se genere una baja de 3.3 o 3.2, destacó. Ya, eso sí es un antecedente económico, decir, oye, pero parece que la economía no está creciendo tanto y nosotros necesitamos consumo. Pero recuerden que mucha de la inversión, especialmente la que tiene que ver con el puerto, va a afectar a la economía en el PIB, podría eso mejorarlo. Pero lo otro es que el tráfico, también hay otros intereses, ¿cierto? Que no es solo la economía acá, sino de toda Sudamérica. Y a veces Brasil, ¿cierto? Por otro lado, se refirió al paro transportista que se desarrollará durante esta cumbre. Es correcto que exista una situación de violencia, pero se tiene que trabajar de una manera integral. No puede ser que 5 autoridades de un distrito dispongan una medida y luego un alcalde tome otra y al final no se llegue a nada concreto. El país tiene 3 niveles de gobierno y cada nivel tiene que trabajar de manera articulada. Esto pasó en España. Acuérdense que el problema que ellos han tenido la inundación y el reclamo que hace la gente en Valencia fue cierto. Es que efectivamente las autoridades no se ponían de acuerdo. Incluso había ayuda, donde una autoridad no dejaba entrar a la otra porque querían llevarse en cierta medida el reconocimiento de haber llegado primero. Y pasa acá también. Acaba de tener un encuentro muy fuerte un exalcalde, alcalde en ejercicio, con un delegado presidencial en la región metropolitana disputando con respecto a la recuperación de terrenos y casas ocupadas. Y entiendo que otros conceptos más, porque yo vi solo la noticia donde chocaron los dos, me refiero en una discusión. Entonces esto existe. Las autoridades tienen esta problemática. Tenemos unas dualidades nosotros en Chile que no se han corregido todavía, que es la nueva institucionalidad de los gobernadores, van por su segundo periodo, con los delegados presidenciales, que es el representante del presidente en el territorio regional, porque antes teníamos una sola autoridad, ahora hay dos. Y si se produce choque entre los diputados y los senadores, ¿no? Entonces es algo que nos falta en nuestra institucionalidad de tratar de que miren el bien común y no estas disputas, pensando en un año electoral, por lo menos en Chile. ¿Qué más dice? Lo que se está observando en la población es un descontento porque no hay soluciones concretas. Eso nos molesta, sí, ahí estamos de acuerdo. Nosotros consideramos que las autoridades están preocupadas de otras cosas o que no se ponen de acuerdo y no quieren avanzar y que generalmente en el Congreso se ven y se discuten materias que solo le afectan a ellos y no a nosotros y que cuando hay alguna solución uno no las ve, incluso a medios locales. No sé si le ha pasado a usted, yo veo noticias que salió un alcalde diciendo hemos hecho esto y uno está en el lugar y dice no, es que aquí no ha pasado nada de eso. Entonces, claro, hay una disociación entre lo que dice la autoridad y lo que se concretiza. ¿Qué más dice? Hoy en día muchas autoridades son voceros y promotores de situaciones que entorpecen la coyuntura. Si el 80% de la economía es informal, se nos movió un poquito. Eso lo hicimos, lo hablamos de la informalidad. Vamos a ver qué dice acá. Estamos si el 80% de la cobertura es informal. Vamos a movernos a la noticia donde está abajo. Uy, se saltó bastante. Si el 80% de la economía es informal, desde hace más de 15 años, saben que si dejan de trabajar un día es dinero que deben llevar a sus casas, sostuvo. Lo que nos está mirando es la relevancia de la PEC. Estas acciones nos hacen quedar mal y muchos gremios se están aprovechando esta situación para poner entre las cuerdas al gobierno porque terminarán perjudicando a todos los ciudadanos, agregó. Exigencias de seguridad en un país inseguro. César Ortiz, experto en seguridad ciudadana y presidente de APROSEC, expresó que la situación de inseguridad ha llevado a que algunos países, incluido China, tomen precauciones al visitar Perú. La delincuencia creciente genera una perspectiva negativa sobre la capacidad del gobierno peruano para manejar estos problemas de forma articulada. Ah, ya, pero no, o sea, la delegación china no está preocupada porque los vayan a asaltar. Está preocupado del terrorismo internacional, no de una pandilla o algo así. Ni siquiera del narcotráfico. Yo creo que al narcotráfico no le conviene tanto dar golpes a autoridades, sino que llegue más economía para que haya más dinero para que puedan vender cosas, ¿cierto? No, aquí el problema es que hayan disputas geopolíticas internacionales entre países, grupos ideológicos que puedan atentar contra algún presidente. Eso es, pues no es que no me gustó. No sé qué opinan ustedes. El presidente chino iba a inaugurar el megapuerto de Chancay en persona, pero decidió hacerlo virtualmente. En cambio, refleja dudas sobre las condiciones de seguridad en el país y afectan la imagen del Perú ante líderes económicos internacionales, sobre todo ante el desarrollo de la PEC, acotó. Ya, pero yo entiendo que es una decisión de China. Y que sí podrían decir no queremos encontrar con una protesta en el camino. Pero que haya un problema de seguridad, así como que no sé, le llegara un peñascazo, un piedrazo al auto de Xi Jinping, no creo. No, eran otras formas.
La inseguridad ha llegado a niveles donde la población siente necesidad de actuar por su cuenta, lo cual es un reflejo de la falta de respuesta eficaz del gobierno. La percepción de que los líderes políticos no están en sintonía con la realidad de la inseguridad en el país deteriora aún más la confianza ciudadana, añadió. Bueno, ese es el artículo de Yuriko Cabeza, que es licenciada en la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia digital, y que hizo esta crónica que se llama, les recuerdo, el lado B de la PEC. Así recibe Perú a los líderes grandes de las grandes economías del mundo. Bueno, ¿cuál es mi impresión? O sea, ¿cuál es mi reacción de esto? Yo creo que sí. Hay problemas en nuestros países, en el Perú por lo menos que yo he visto, sí los hay. Si el problema hídrico lo había leído, sí sé que hay protesta, sé que el problema de locomoción, vi unos paros, no sé por qué quedó un canal de Perú en mi televisor y un día que me levanté muy temprano estaban coordinando los paros, pero esto pasa cuando está el problema del metro, hay otras dificultades, y además que dependiendo de cada lugar donde viva, porque muchos amigos se quejan del centralismo, yo los comprendo porque yo vivo en una zona que es de provincia, como que todo pasa en Santiago, supongo que muchos dirán todo pasa en Lima. Ya, lo otro, que daña la imagen, o sea, no sé en qué país de Latinoamérica tendrían que ir para que no se dañara la imagen de la seguridad, o que no hubieran protestas vinculadas a temas políticos de oposición al gobierno que esté en ese momento. Lo que tenemos que tratar de lograr es que este evento sea exitoso en el nivel de las vinculaciones que existan, que no exista ningún evento extraordinario que uno pudiera suponer que empaña esto. O sea, ¿qué me podría imaginar yo? Así como al nivel del Capitolio, la toma del Capitolio, que estén en la reunión de la PEC y entre una turba. Eso sería abismante, porque cómo no pudiste recordar esa seguridad. Pero no creo que vaya a pasar. Lo que esperemos es que funcione muy bien, que hayan grandes acuerdos, grandes compromisos, que especialmente, estamos muy interesados en la vinculación con el Asia, pero especialmente que los países limítrofes puedan tener un nuevo pacto para el desarrollo de su economía y por lo tanto para el terminar con el flagelo de la pobreza y la delincuencia que vimos que ahora es una gran problemática. Eso es lo que tiene que haber. Que se mire a Sudamérica como un lugar próspero y que puede ser la alternativa para el desarrollo de todos en el mundo, ¿cierto? De hecho, España está mirando mucho Latinoamérica porque se está dando cuenta que toda esa crítica que tenía tiene que volver a recuperar a algo que guarda un poquito de su ADN, ¿cierto? Tenemos el mismo idioma, algunas expresiones culturales que nos trajeron desde la época de la llegada de los españoles, pero nosotros tenemos que resguardar también nuestra identidad, ¿cierto? Y por lo tanto, la PEC será con tinte latinoamericano, peruano. El presidente Allende decía a veces, ¿cómo era? Había que dar un desarrollo con sabor a vino tinto. Ya será con sabor a pisco y ceviche, ¿cierto? Así que esperemos que sea exitoso. Vamos a ver qué pasa. Coméntenme ustedes. ¿Están de acuerdo con esto del lado B? Porque es efectivo todas las críticas que hay. ¿Y qué piensan de estas protestas? ¿Qué imagen se van a llevar del país? Yo creo que exagera un poco la noticia de gestión. No sé, uno no tiene por qué estar de acuerdo con los diarios. Pero espero que le haya gustado mi reacción de hoy. Bueno, y sobre esta crónica, el lado B de la PEC, así recibe Perú a los líderes de la gran economía del mundo, quería hacerles mi reacción de hoy día. Antes del día 14, 15 y 16, que son los días de la PEC, donde debe estar más alerta de lo que pasa, porque quería saber cuáles son las críticas que se hacen al evento o cuáles son las preocupaciones que se tiene con respecto al evento. ¿Cierto? Porque la idea es tener una visión más panorámica, entender un poquito lo que pasa. Yo creo que aquí hay cosas que afectan a todos los países, ya se los dije, la inseguridad que tenemos, los problemas climatológicos, sequías, problemas con los servicios y este distanciamiento que existe entre la política y los ciudadanos. No nos sentimos muy representados. Así que espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden de comentar. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Que estén bien.